Pues hola, buenas tardes a todos. Este tema de modelos de utilidad es un poquito denso, ya os lo aviso desde el principio, ¿vale? Y ya sabéis que estamos un poco pues como en pañales en la oficina de patentes, porque es algo nuevo de la nueva ley, pero vamos a intentar clarificarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Y luego con vuestras preguntas pues intentaremos aclarar todo. Os agradecería que fueran al final, yo las contestaré todas al final porque igual a lo largo de la exposición pues ya contesto alguna, ¿vale? De las que os surjan. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito sobre la figura del IET en modelos de utilidad. Aquí en la primera hoja veis mi correo electrónico. Las dudas que no me diera tiempo a contestar al final, por favor, me las mandáis a mi correo, ¿vale? Y os ayudaremos en lo que podamos. Vamos a ver. Todo el mundo sabe aquí lo que es un IET, pero vamos, a grandes rasgos, sabéis que es un informe sobre el estado de la técnica, donde un examinador lo que hace es, con una fecha de solicitud de un modelo de utilidad, en este caso determinado, buscar todas las anterioridades y todos los documentos anteriores que pueden ser relevantes para esta invención. De esa manera, lo que hacemos es pues, catalogar en esta tabla que veis los documentos en función de su relevancia. ¿Vale? Esto ya lo sabéis todos, simplemente era una pequeña introducción. Y esta es la opinión escrita que siempre acompaña al IET. En esta opinión escrita lo que se hace es, a partir de los documentos más relevantes, se explican estos documentos, se ve cuáles son las diferencias frente a nuestra invención y se determina si nuestra invención cumple los requisitos de patentabilidad. Esto es, si es nueva y tiene actividad inventiva. ¿Vale? Hasta aquí todos de acuerdo y todos lo conocéis. Y ahora vamos a meternos un poquito ya en materia. Vamos a empezar primero viendo la base jurídica del IET, ¿vale? Lo que la legislación dice sobre el IET en modelos de utilidad. A continuación vamos a ver las diferencias que hay con el IET de patentes. Luego veremos la casuística de cuando el peticionario del IET es un tercero. Luego compararemos el IET en modelos de utilidad con la fase de oposición en modelos de utilidad. Y luego haremos un pequeño apunte para los modelos de utilidad de la ley antigua, cómo estamos interpretando los IETs en estos casos. Pues vamos a empezar entonces con las consideraciones previas y la base jurídica. Vamos a ver, todos sabéis que el 1 de abril del 2017 entró en vigor una nueva ley de patentes, la 24 de 2015, en la que ya es posible solicitar un informe sobre el estado de la técnica en modelos de utilidad. En principio, este IET está encaminado para ejercer acciones judiciales, ¿vale? Entonces, según establece el artículo 148, como veis aquí, el IET es obligatorio en modelos de utilidad para ejercer acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos exclusiva de dicho modelo de utilidad. ¿De acuerdo? O sea, es obligatorio el IET en modelos para ejercer acciones judiciales. Y nos dice este artículo 148 que ese IET es justamente el mismo IET que se usa en las patentes y que viene determinado en el artículo 36.1 de la Ley de Patentes. En este artículo nos dice que este IET tiene que ir acompañado siempre de una opinión escrita, como la que os acabo de enseñar hace un momento, preliminar y no vinculante, pues como os he dicho, donde se hace una interpretación del estado de la técnica y se determina si nuestra invención tiene novedad y actividad inventiva. ¿Vale? Estos son dos de los principales artículos nuevos de esta nueva ley y referidos al IET en modelos de utilidad. Vamos a ver, esto del IET no es una cosa que ha surgido de pronto, no es una cosa que la oficina de patentes haya sacado de la nada, ¿vale? Entonces yo os cuento un poco el origen. El origen, bueno, vosotros sabéis que los modelos de utilidad, digamos que no hay una unificación total de régimen en total, porque vamos a ver, cada país tiene sus propias normas, su propia legislación, y realmente no se han aproximado los regímenes jurídicos en todos los países respecto a modelos de utilidad. Entonces hubo una propuesta de directiva en el Parlamento Europeo y en el Consejo por el año 90 y tantos, y esa propuesta de directiva precisamente intentaba eso, unificar y armonizar un poco la legislación de modelos de utilidad en todos los países. No se llegó a conseguir nunca,
De hecho, veis aquí que hubo una enmienda posterior en el 99 a esa propuesta de directiva y de hecho fue retirada en el 2006. Pero si os fijáis en lo que os pongo aquí, en esta propuesta modificada ya se introducía la figura. Y entonces se decía, porque en la propuesta inicial se decía que solamente podía pedir el IET el solicitante, el titular del modelo de utilidad. Mientras que en esta enmienda que se incorporó se decía que cualquier persona interesada podía pedir este IET. Y esto se hacía precisamente para mejorar la seguridad jurídica. También en esta propuesta decía que este informe debería quedar a disposición del público, ¿vale? Como parte de la documentación del modelo. Esto es muy importante y luego lo extenderemos un poquito más. Y por último, en la propuesta inicial decían que los Estados miembros podían elegir si el informe de búsqueda iba a ser obligatorio o no para emprender una acción judicial, pero en esta enmienda de la propuesta del Parlamento Europeo se dijo que no, que era obligatorio el IET para emprender una acción judicial. O sea, estáis viendo que realmente la nueva ley de patentes se está basando en algo ya muy antiguo, que es la propuesta de directiva del Parlamento Europeo, ¿vale? Luego el IET no es una cosa que ha surgido de la nada, sino que tiene su base legal antigua. El último de los artículos que regula el IET en modelos de utilidad ya pertenece al reglamento de la ley, que es el 63, ¿vale? Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice que una vez que se elabora el informe del estado de la técnica, tiene que estar acompañado de una opinión escrita, igual que en patentes, y se dará traslado tanto del IET como de la opinión escrita al peticionario. Fijaros que subrayo peticionario, porque es que el legislador ha querido poner peticionario, refiriéndose a cualquier persona, no solamente al titular o al solicitante del modelo de utilidad, ¿vale? Entonces, toda esta documentación, según este artículo, también dice que se incorporará en el expediente. Vale, y ahora esto es importante. A la vista de este informe que se realiza, el solicitante del modelo de utilidad puede presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, pero solo puede modificar las reivindicaciones en los trámites permitidos en el capítulo 1 del título 4 del reglamento. Tal como está así puesto en la ley, pues sinceramente a mi modo de ver no es claro, ¿vale? Luego os voy a explicar exactamente cuáles son esos trámites permitidos, porque uno lee esto y se tiene que ir a buscar y es complicado, ¿vale? Yo ahora os explicaré cuáles son estos trámites permitidos. Bueno, entonces a la vista de este IET, el titular, fijaros que antes os he hablado del solicitante. Cuando ya eres titular, o sea, cuando tu modelo de utilidad ya está concedido, tú lo único que puedes hacer para reaccionar ante un IET es solicitar una limitación, ¿vale? Y estas limitaciones las regula el artículo 105 de la Ley de Patentes y el 41 del reglamento. Un poquito más adelante haremos más hincapié en este tema. Bueno, entonces, hemos visto ya cuáles son las bases jurídicas y la ley, lo que legisla, todo lo referente al IET en modelos de utilidad. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia con los IETs de patentes, porque mucha gente está confundida, no sabe muy bien si tiene el mismo carácter, si es distinto el IET en modelos de utilidad. Pues en algunas cosas es igual y en otras es distinto, ¿vale? Entonces vamos a verlas. Vamos a ver, en primer lugar, tiene que quedar muy claro. Los IETs en modelos de utilidad no forman parte del procedimiento. No forman parte, ¿vale? Sabéis que en patentes, una vez que un solicitante solicita una patente, inmediatamente está obligado a solicitar el IET. ¿De acuerdo? De manera obligatoria, con lo cual en el momento inicial del procedimiento de patentes tienes que solicitar el IET. En modelos no. En modelos de utilidad solamente es obligatorio si se va a emprender una acción judicial. ¿Vale? Con lo cual el IET en modelos de utilidad no se encuentra sujeto a un momento procedimental determinado. ¿Vale? Entonces en la práctica estamos teniendo muchos casos. O que nos lo piden el IET desde el inicio, de manera simultánea con la solicitud, igual que hacen en patentes, o nos lo piden en fase de oposición, o nos lo piden una vez que ya ha sido concedido, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En principio, el IET está pensado para emprender acciones judiciales,
Pero si bien es verdad, la ley no excluye que se pueda pedir en cualquier otro momento, ¿vale? Con lo cual nos estamos enfrentando a esta casuística muy variada, ¿de acuerdo? Nosotros siempre vamos a estar abiertos, os lo digo desde ya, y con la flexibilidad que nos permita la ley, un poco para intentar ayudaros, ¿vale? De cuándo podéis hacerlo para que os beneficie lo máximo posible, que podáis conseguir un IET realmente fuerte, ¿vale? Que salve la novedad y la actividad inventiva. Vale, vamos a avanzar un poquito más con la segunda diferencia respecto a los IETs de patentes. Esta es otra diferencia importante, ¿vale? Acordaros que en patentes, una vez que se publica el IET, pues empieza el examen sustantivo a petición del solicitante, ¿vale? Entonces, en este examen sustantivo realmente lo que hay es un flujo bidireccional entre la OEPM y el solicitante, donde se hacen observaciones, se modifican reivindicaciones, ¿vale? Y puede haber ahí mucho cambio, mucho flujo. ¿Qué ocurre? Que en el IET de modelos de utilidad es mucho más restringido lo de modificar. Entonces, ahora es cuando os aclaro esto que decía el artículo 63 del reglamento, de que solamente se pueden modificar las reivindicaciones en los trámites del capítulo 1 del título 4 del reglamento. Y esto, traduciéndolo, quiere decir que cuando nos encontramos antes de la concesión del modelo de utilidad, las reivindicaciones exclusivamente se pueden cambiar en 3 momentos. Cuando contestas a un examen de oficio, siempre y cuando el suspenso de oficio que te han puesto sea relativo a las reivindicaciones, cuando estás en un proceso de oposición y tienes un oponente y tú quieres salvar lo que te dice este oponente, y a la vista de un recurso. Estos son los 3 únicos momentos en los que se pueden modificar reivindicaciones a la vista del IET, que la oficina os ha trasladado. Y todo esto estamos hablando antes de la concesión, ¿vale? Fijaos que alegaciones siempre podéis presentar. Las alegaciones siempre se pueden presentar, pero claro, una alegación no es lo mismo que una modificación de reivindicaciones. Más adelante veremos, con la alegación tú puedes intentar convencer al examinador que ha hecho el IET de que cambie su criterio. Tú le puedes decir, oye, es que no has considerado esto que es fundamental para mi invención, es la ventaja que yo estoy aportando, no me la has considerado. Entonces el examinador, efectivamente, pues a la vista de tus alegaciones, pues puede decir, pues es verdad, pues es que no he caído, puedo modificar mi opinión escrita, ¿vale? Pero ya os digo que lo que es modificar reivindicaciones exclusivamente en estos 3 momentos, antes de la concesión. Una vez que está el modelo concedido, como os he contado antes, sí que tenéis la posibilidad de limitar, ¿vale? Entonces el artículo 105 es el que regula la limitación y te dice que a petición del titular, porque ya está concedido, de un modelo de utilidad cuya concesión sea firme, se puede solicitar la revocación o la limitación modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder limitar? Pues los requisitos es que las reivindicaciones que tú presentas como limitadas y modificadas tienen que estar basadas en descripción, no pueden exceder el objeto original de la invención y no puedes ampliar la protección. ¿Vale? Luego entonces a la vista del IET podemos o alegar o modificar reivindicaciones, siempre en esos 3 momentos que os he dicho, o si ya está concedido, mediante una limitación. Vale, ahora vamos a empezar con las peticiones de los informes del estado de la técnica por terceros. Esto es un tema que nos ha generado un poquito de controversia, ¿vale? Ahora os explicaré y vamos a ver un poco las casuísticas. Volvemos a recordar el artículo 63 del reglamento, donde decíamos que una vez que la oficina de patentes elabora el informe, lo tiene que trasladar al peticionario, ¿vale? Acompañada de la opinión escrita, incorporando dichos documentos al expediente y siendo estos públicos. Lo pongo en negrita, lo pongo con un motivo especial. Entonces yo os decía, el término peticionario no ha sido un término al azar, es un término que el legislador lo ha incluido. ¿Y por qué lo ha incluido? Pues por 3 motivos. Primero, porque cuando se hizo la nueva ley se dio participación a expertos y hubo una petición expresa, en concreto de la AIPPI, de que se introdujese este término. Por otro lado,
En Alemania, que son los pioneros del modelo de utilidad, es la cuna del modelo de utilidad, tienen también esta figura legal del peticionario para el IET. Y por último, como os he comentado en la primera diapositiva, pues que nos estamos ajustando simplemente a lo que ya se había debatido en la propuesta de directiva, ¿vale? En la enmienda se os he dicho que se especificaba la naturaleza del peticionario incluyendo a cualquier persona, ¿vale? Todo ello, como os decía antes, para aumentar la seguridad jurídica. Entonces, aquí os presento unos casos prácticos para que veáis un poco las casuísticas que se nos han dado, ¿vale? Y también un poco para que veáis el peticionario en qué casos tiene sentido. Entonces, por ejemplo, en el primer caso práctico que os pongo, imaginaos que hay un señor, un tercero, que está fabricando un producto durante varios años y resulta que después, un día, un solicitante pide un modelo de utilidad, se le concede, posteriormente a que este señor lo esté fabricando ese producto, y claro, lógicamente, a partir de ese momento, el titular del modelo de utilidad tiene el monopolio sobre ese producto. Pero claro, el tercero, que lo lleva fabricando 20 años, por ejemplo, tiene un derecho de preuso, ¿vale? Entonces, él puede ejercer una acción de nulidad frente a este titular del modelo de utilidad. Ese es el caso 1, que se ve perfectamente. En el caso 2 que os pongo, imaginaos en caso contrario. Yo pido un modelo de utilidad, me lo conceden y resulta que después de que me han concedido el modelo, hay un señor que se dedica a fabricar mi producto, posteriormente a la concesión de mi modelo. A ver, en este caso, yo lo que hago es una demanda por infracción contra este tercero. Y ahí es cuando estoy obligado a solicitar el IET, ¿vale? Porque voy a emprender una acción judicial para hacer valer mis derechos de exclusividad, ¿vale? En estos casos lo que suele pasar es que el tercero diga, pues no, yo no estoy infringiendo porque lo tuyo no es nuevo, ¿vale? Entonces hay algo legal que se llama, eso entenderéis vosotros mucho mejor que yo porque yo soy técnico, pero bueno, está la reconvención donde el infractor, digamos, que ejerce una acción de nulidad contra ti, ¿vale? Para que tú, y dice que tu modelo ni es nuevo ni tiene actividad inventiva y que no cumple los requisitos de patentabilidad. Vale, en estos casos está claro. Entonces aquí en el segundo caso veis claro que el titular del modelo de utilidad es el que tiene que pedir el IET para emprender la acción judicial. Y en este tercer caso es donde quiero que veáis cuándo empieza a cobrar sentido que ese solicitante del IET sea un peticionario y no sea el propio titular. Entonces, poneros en el caso de que yo tengo un modelo de utilidad que me han concedido, ¿vale? Os pongo un poquito más abajo, imaginaos, en el 2016 me conceden un modelo de utilidad y resulta que al año siguiente, en el 2017, conceden un modelo de utilidad muy parecido al mío, casi idéntico. ¿Qué ocurre? Yo que soy el titular del modelo de utilidad del 2016, como ha pasado ya un año, ya se me ha pasado el plazo de oposición para oponerme a ese segundo modelo de utilidad. Si yo no he presentado ninguna oposición y ha sido concedido ese modelo de utilidad segundo, yo ya no puedo hacer nada más que emprender una acción judicial. Vale, entonces en estos casos, ¿qué recomendamos hacer? Pues hay dos opciones, ¿vale? En primer lugar, recomendaríamos al titular del primer modelo de utilidad que actuara como peticionario de un IET sobre ese segundo modelo de utilidad. De manera que, claro, el examinador que tenga que hacer ese informe de búsqueda sobre el segundo modelo, lo que va a encontrar como anterioridad muy relevante es el modelo de utilidad número 1, ¿vale? Y con esa justificación, ¿qué podemos conseguir? Pues evitar pleitos y que ambos titulares lleguen a un acuerdo, ¿vale? Y evitamos un pleito. Y si no, pues la otra opción que tiene el titular del modelo de utilidad primero es ejercer la acción de nulidad contra el segundo. ¿Vale? Pero entonces aquí es un poco para que veáis el caso en que realmente tiene sentido que a veces haya un peticionario sobre tu modelo de utilidad, ¿vale? A la hora de pedir un IET. Esto sería un caso que yo creo que se ve muy bien.
Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Y aquí es donde ha surgido un poco la controversia. También os digo que todavía, desde la entrada en vigor de la nueva ley, no hemos tenido ningún peticionario que pida el IET sobre un modelo de utilidad que no es suyo, ¿vale? No se nos ha dado todavía el caso. Pero como tenemos que preverlo, ¿vale? La pega es que, claro, cuando tú pides un IET de tu propio modelo de utilidad, tienes que asumir que al pedir ese modelo de utilidad, este va a ser público. Y es que hay gente que no lo sabe. ¿Qué pasa? Que hay gente que pide el IET como si fuera un ITP. Supongo que todos sabéis lo que es un ITP. Pero entonces, o sea, y si no lo sabéis, pues os lo explico. El ITP, digamos, que es también un informe, ¿vale?, de búsqueda, que hacemos también en la oficina. Lo que pasa es que este es de carácter confidencial y te da un poco lo que hay en el estado de la técnica. Es más o menos, digamos, como el IET, pero en plan confidencial. Normalmente estos ITP se suelen pedir antes de solicitar una patente o de solicitar un modelo, ¿vale? Es un poco tantear el terreno, tantear el estado de la técnica para ver si vale la pena realmente gastarse el dinero en pedir una patente o pedir un modelo. Lo que pasa es que hay gente que realmente este IET en modelos de utilidad lo está usando a modo ITP y a lo mejor dice, ay, pues voy a pedir un IET para ver si internacionalizo mi modelo, voy a ver si tengo una medalla de actividad inventiva para ver si me gasto dinero en una patente internacional o una PCT o una europea. Pero claro, no se dan cuenta que al hacer esto están haciendo público su IET, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú, si estás pidiendo tú el IET porque eres el titular, pues lo asumes, que se va a hacer público y punto. Pero ¿qué ocurre cuando es un peticionario, una tercera persona, la que pide un IET sobre tu modelo de utilidad y tú de la noche a la mañana, cuando vas a mirar en las bases de datos, ves que se ha hecho público un IET de tu modelo de utilidad y tú no tienes la más mínima idea de qué es lo que ha pasado? Entonces, claro, y tener en cuenta además, tú imagínate, claro, todo depende de cómo sea el IET. Imaginaos que es un IET negativo, de X, de Y, y que encima es público. Y ahora imaginaos que este peticionario ha pedido el IET justo antes de la fase de oposición de tu modelo de utilidad. ¿Qué ocurre? Que es que se lo da en bandeja a los oponentes, que ahora llegan los oponentes y no tienen ni que buscar. Cogen los documentos que ha citado el examinador y automáticamente se oponen al modelo de utilidad. ¿Lo veis? Este es el peligro de usar el IET indebidamente y el peligro que tiene que otra persona pida el IET de tu modelo de utilidad. Entonces, ¿qué hemos decidido en la OEPM un poco para evitar estos conflictos? Pues hemos decidido, que aún no se nos ha dado el caso, que ya os lo he dicho, pero cuando se nos dé el caso, hemos decidido que si algún tercero pide un IET sobre tu modelo de utilidad, nosotros vamos a informar al dueño del modelo de utilidad de que alguien está pidiendo un IET de su modelo. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿qué queremos conseguir con esto? Pues es preavisar al titular del modelo para una de dos, o que llegue a un acuerdo con esa otra persona que está pidiendo el IET, si es que realmente está infringiendo, o por lo menos le podemos dar una capacidad de reacción, ¿vale? Y si él, por ejemplo, quiere limitar su modelo de utilidad preveyendo acciones judiciales inminentes, pues también lo puede hacer, ¿vale? Entonces nosotros, si nos encontramos algún día con que un tercero pide el modelo de utilidad de un titular, vamos a notificárselo a ese titular. Y esto también lo hemos contemplado en las directrices, todavía no son externas, pero yo creo que en breve lo serán, entonces hacemos hincapié en esto también, ¿vale? Aquí os he resumido todo lo que acabamos de decir en este capítulo, ¿vale? Os lo he resumido en una pequeña tabla que yo creo que se ve un poquito mejor. Entonces, comparando el IET en patentes y el IET en modelos, vemos en primer lugar que en patentes es obligatorio siempre, en modelos es obligatorio solo para acciones judiciales, en patentes hay que pedirlo desde el inicio, en modelos se pide en cualquier momento. En patentes solo lo puede pedir el solicitante de la patente, mientras que en modelos se amplía a un peticionario. En patentes, el IET forma parte del procedimiento de concesión, o sea,
tiene estipulados unos plazos de realización, unos plazos de publicación, mientras que en modelos no tenemos ningún plazo, puesto que el IET está completamente aislado del procedimiento de concesión. En patentes, también a la vista del IET, como os he dicho, hay un flujo de comunicación dentro del examen sustantivo con el solicitante y hay posibilidades de cambiar reivindicaciones. Mientras que, como hemos visto, con el IET en modelos de utilidad hay menos posibilidades, ¿vale? Las hay, pero están un poquito más restringidas. Y en el caso de patentes, el IET es más informativo, es como yo te digo lo que he encontrado, mira a ver qué te parece. Y en caso de modelos, pues es como más determinante, porque hay veces que es que ya tienes el IET y a continuación vas a juicio, ¿vale? Entonces vas a la acción judicial y no tienes más opción de alegar. Vale, y ahora vamos un poco a entrar en las diferencias, ya dentro de modelos de utilidad exclusivamente, entre el IET y la fase de oposición, para que veáis un poco los conceptos y las diferencias entre ambos. Entonces, como ya hemos dicho varias veces, el IET en modelos de utilidad no forma parte del procedimiento de concesión, mientras que la fase de oposición sí, ¿vale? Entonces, la fase de oposición tiene sus plazos, sus momentos. El IET lo puedes solicitar en cualquier momento, como os he dicho, no tiene plazos, no tiene nada, ¿vale? La segunda diferencia importante. Fijaos que cuando se hace un IET, el IET lo realiza un examinador que se sienta en su ordenador con sus bases de datos y hace una búsqueda de anterioridades, ¿vale? Y va encontrando todos los documentos relevantes, pues con palabras clave, con clasificación, con las herramientas que él considere. ¿Qué ocurre? El estado técnica es muy amplio, es todo lo que está divulgado antes de la fecha de solicitud del modelo de utilidad. En el caso de oposición no tiene nada que ver. El estado de la técnica es muy restringido. ¿Y por qué? Porque el procedimiento de concesión en un modelo de utilidad, sabéis que cuando se publica la solicitud, se abren 2 meses para que haya personas que puedan presentar oposiciones, ¿vale? Y esos documentos relevantes que esas personas presentan en la fase de oposición, realmente es el estado de la técnica al que el examinador se debe restringir. O sea, para un examinador de modelo de utilidad en fase de oposición, su estado de la técnica es exclusivamente los documentos que presenta el oponente. ¿Vale? Esto es una gran diferencia entre las dos cosas. Y ojo, siempre en fase de oposición, los documentos oponentes que hay que aportar tienen que estar en castellano, por ley. Mientras que en el IET, el examinador va a recuperar documentos en cualquier idioma, ¿vale? Esta es otra diferencia. Bueno, y entonces también hay una tercera diferencia importante. ¿Cómo se valoran esos documentos que se han recuperado y que son relevantes? Pues en fase de oposición, ya sabéis que en la nueva ley de patentes se ha creado una figura que es una comisión de expertos. Entonces, cuando tú abres el plazo para oposiciones y se presentan oposiciones, esos documentos de oposición se le trasladan al solicitante. El solicitante en ese momento puede contestar a esas oposiciones. De hecho, puede también modificar reivindicaciones. Si el solicitante contesta, esa contestación se vuelve a trasladar al oponente. Y entonces al oponente se le abre un plazo de 10 días para hacer una réplica, ¿vale? Entonces aquí sí que hay un flujo, ¿vale?, de comunicación. Y una vez que tenemos toda esa documentación recopilada, lo que el solicitante ha contestado, lo que el oponente ha replicado y todo, lo que hacemos es juntarnos en una comisión de expertos. Esta comisión de expertos está compuesta por un presidente, ¿vale? Normalmente soy yo, el jefe de servicio, y luego está compuesta por 2 miembros más. Uno de ellos es el que actúa como ponente. Entonces, entre estas 3 personas se realiza el estudio de los documentos y se determina si nuestro modelo de utilidad tiene novedad y actividad inventiva a la vista de los documentos oponentes, ¿vale? ¿Qué ocurre en el informe sobre el estado de la técnica? ¿Qué ocurre en el IET? Que aquí no hay ninguna comisión. Aquí exclusivamente el examinador que ha efectuado la búsqueda en las bases de datos es el que tiene que hacer la valoración, ¿vale?
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? O sea, yo os digo esto porque realmente estamos empezando con el tema de los IETs, digamos un poco que vamos sobre la marcha y según nos van pasando cosas, pues, oye, vamos cambiando, oye, pues hacemos esto mejor, creo que esto hay que hacerlo así. Entonces también os digo que esto está un poco elaborándose todavía, ¿vale? Entonces lo que hemos decidido en este punto es que nos parecía un poco injusto que en una oposición haya una comisión de expertos de 3 personas y que en un IET que se supone que es para emprender una acción judicial, solamente haya una opinión y una valoración. Entonces, internamente nosotros hemos decidido que haya un segundo examinador, que también que esté técnicamente cualificado en ese campo, que también aporte, ¿vale? Entonces, que ayude a redactar la opinión escrita. O sea, lo que es la búsqueda lo hace solamente uno. Pero a la hora de valorar los documentos y redactar la opinión escrita para que esté bien fundamentada, pues ahí estamos intentando que sean 2 personas los que elaboren la opinión escrita y revisen el IET. ¿Vale? Como cuarta diferencia entre oposiciones y el IET en modelos de utilidad, tenemos la reacción del solicitante cuando ve los documentos relevantes. Entonces, fijaros, como os he dicho antes, que en un momento de oposición hay mucho flujo. Yo te paso lo que me has dicho, tú me contestas, yo te digo, tú me dices, ¿vale? Entonces, el solicitante, en este caso, os he dicho que cuando recibe una oposición puede contestar y puede modificar reivindicaciones. Entonces, esta modificación normalmente, pues para que os hagáis una idea, lo que suelen hacer es miran el estado de la técnica y entonces lo que ven que está anticipado por el estado de la técnica, lo que hacen es incluirlo en el preámbulo de la reivindicación principal y lo que les estamos diciendo que es novedoso lo están incorporando en la parte caracterizadora de la reivindicación principal, ¿vale? Entonces ajustan, reorganizan la reivindicación principal de manera que lo conocido quede en el preámbulo y lo nuevo quede en la parte caracterizadora. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un IET que nos lo han pedido antes de la concesión y que además es negativo? Pues es que, como os he comentado antes, si no estamos en esos 3 momentos procedimentales, que recordamos que son la contestación al examen de oficio, el momento de oposición o a la vista de un recurso, ¿vale? Lo único que puede hacer el solicitante es alegar, ¿vale? Y ahí en esas alegaciones, pues lo que os he comentado antes, puede ser que a lo mejor un documento que el examinador había considerado muy relevante, haya un matiz y el solicitante diga es que no habéis tenido en cuenta esta característica técnica que es fundamental y efectivamente puede hacer que el examinador se replantee la opinión escrita y diga pues es verdad, tiene usted razón, replanteo la opinión escrita, ¿vale? Con lo cual el IET cambiaría. ¿Cuál es la reacción después de la concesión cuando el IET es negativo? Pues lo que os he comentado antes, la limitación, ¿vale? Entonces, en este momento siempre, este es el único momento que siempre tiene el titular posibilidad de modificar reivindicaciones, pero ojo, siempre acordaos los 3 requisitos para la limitación, ¿vale? Que no amplíe el contenido, que se base en descripción, ¿vale? Entonces, la diferencia con el procedimiento de patentes, ya os he dicho, a la hora de modificar reivindicaciones, es que en patentes sí que está el examen sustantivo y es que hay un flujo constante entre OEPM y solicitante, ¿vale? De hecho, el solicitante puede hacer alegaciones, modificar reivindicaciones, modificar descripción, ¿vale? Puede hacer muchos ajustes y muchos cambios. Y luego incluso en fase de oposición en patentes también hay otra vez flujo y de hecho sabéis que ahora con la nueva ley hay hasta vistas orales donde también puedes aportar nuevos juegos de reivindicaciones. Bueno, entonces ya veis que no tiene nada que ver el procedimiento de patentes con el de modelos de utilidad. Aquí os vuelvo a hacer un cuadro comparativo que parece que se ve un poquito mejor así, ¿vale? Entonces comparando las oposiciones de modelos de utilidad con los IETs en modelos de utilidad, vemos que en oposiciones el estado de la técnica lo aporta el oponente, documento 1 y documento 2. Mientras que en los IETs, el estado de la técnica es el examinador el que lo encuentra y recupera lo que él quiere. En oposiciones, a la hora de valorar los documentos oponentes, se crea una comisión de expertos que conjuntamente valora esos documentos, mientras que en el IET
es un examinador que valora los documentos, aunque os he dicho que, digamos que le ponemos un soporte. En oposiciones se puede hacer alegaciones y modificar las reivindicaciones en fase de oposición sin ningún problema. Mientras que en el IET sí se pueden hacer siempre alegaciones, pero solo se pueden modificar reivindicaciones en los momentos concretos que os he mencionado antes. Por otro lado, en oposiciones, como forman parte del procedimiento, pues sí que tienen unos plazos de ejecución que no tiene el IET porque está aislado del procedimiento, y las oposiciones siempre tienen que estar traducidos al castellano, mientras que en un IET el examinador puede recuperar documentos en cualquier otro idioma. Bueno, y para terminar, os comento. Esto también ha surgido a posteriori, ¿vale? Porque ya os digo que se pidieron IETs para modelos de utilidad anteriores a la nueva ley y en un principio se les dijo que no, que solamente los IETs eran posibles con la nueva ley para modelos de utilidad a partir del 1 de abril del 2017. Pero hemos cambiado de opinión y ahora veréis por qué. Bueno, pues resulta que en la ley de patentes hay una disposición transitoria, en concreto la segunda, ¿vale?, que hace referencia a la normativa que es aplicable a los títulos concedidos conforme a la ley anterior, a la 11.986, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que justamente dice que a estos modelos de utilidad antiguos, digámoslo así, pues resulta que les es de aplicación las disposiciones contenidas en el capítulo 3 del título 13 y son las referentes a efectos de la concesión. Bueno, ¿qué pasa? Que resulta que el artículo 148, que justamente es el que hace mención de la necesidad de solicitar el IET para acciones judiciales en modelos de utilidad, está comprendido dentro de ese capítulo 3 y de ese título 13 del que habla esta disposición transitoria. ¿Vale? Entonces los jurídicos de la oficina pues revisaron esto y vieron que efectivamente que esta disposición no excluye los IETs en los modelos de utilidad regidos por la antigua ley, por la 11/86. ¿Vale? Con lo cual, pues la OEPM ha decidido que también vamos a realizar los IETs para los modelos de utilidad de la antigua ley. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema nos hemos encontrado con esto? ¿O qué diferencias con los de la nueva ley? Pues es que si recordáis, en la antigua ley el estado de la técnica en modelos de utilidad no era igual que el estado de la técnica en patentes. Y en modelos de utilidad, este es el artículo 145, es el antiguo, ¿vale? Te decía que se consideraba como estado de la técnica, lo veis ahí en rojo, lo que estaba divulgado en España, ¿vale? Con lo cual, a la hora de hacer IETs relativos a modelos de utilidad de la antigua ley, lo que estamos haciendo es restringir el estado de la técnica divulgado en España. ¿Vale? Y bueno, ¿y qué otro problema hemos tenido? Pues hemos aplicado las decisiones de la audiencia provincial que os pongo ahí, y en estas decisiones decían que se consideran documentos con divulgación en España aquellos para los que ésta se demuestre con dos cosas simultáneas, mediante presencia en Espacenet y con el correspondiente certificado del fondo documental de la Oficina de Patentes. Entonces, hemos tenido muchos problemas con este tipo de certificaciones, ¿vale? Y en juicios nos pedían, había cosas que sí que teníamos la certificación, que otras que no estaban en el fondo documental, entonces se ha generado tal problema que lo que hemos hecho es directamente que en los IETs relativos a modelos de la antigua ley solamente se reflejan documentos que hayan sido publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Vale? Os lo pongo así resaltado porque es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estamos haciendo, o sea, en el IET solo vamos a reflejar esto, pero lo que estamos haciendo es que en la opinión escrita que acompaña el IET, si encontramos un documento muy relevante que aunque no haya estado publicado por la OEPM, consideramos que su relevancia es tal que tiene que estar reflejado de alguna manera, pues lo que estamos haciendo simplemente es en la opinión escrita, pues decir
contemplamos también este otro documento que, aunque no ha sido publicado por la EPM, a juicio del examinador se considera muy relevante para valorar la actividad inventiva y la novedad de la invención. ¿Vale? Y así es como estamos actuando. Pues hemos terminado. Yo espero que más o menos os haya quedado un poquito claro, y veo que la pregunta que me hacíais justamente era relativa a este último punto, de si se podía solicitar. Me están preguntando si se puede solicitar un IET sobre un modelo de utilidad concedido con la ley anterior. ¿Vale? La respuesta es sí, como os acabo de decir, pero con las limitaciones en el estado de la técnica que os acabo de comentar. Bueno, y si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos, buenas tardes, y ya sabéis, todas las dudas que os surjan a partir de hoy, pues me las mandáis al correo electrónico. ¿Vale? Yo no veo que haya más preguntas. Espera, Alicia, porque pone aquí, hay preguntas, queremos hacer preguntas. Ay, pero ¿y por qué no preguntan? Vamos a dar unos minutitos, sí, porque están entrando preguntas. Bueno, entonces, pues si quieres y tú que están entrando. Cuando salgan, que no nos están saliendo. A ver, del despacho ISEN quieren formular unas preguntas, entonces estamos esperando a recibirlas. A ver, perdonadme porque es que no salían las preguntas, ¿vale? Ahora acaba de salir una. Pone, si nos puede confirmar que para los modelos de utilidad de la antigua ley no es obligatorio solicitar el IET para presentar una acción judicial. A ver, para los de la antigua ley efectivamente no es obligatorio, ¿vale? Solamente es obligatorio para los de la nueva ley. Otra cosa es que no esté excluido solicitar un IET para los de la antigua ley, ¿vale? Pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Eso es. Ya está, aclarado. Bueno, y yo aquí no veo más preguntas, pero bueno, reitero, os he dejado mi correo electrónico y todo lo que queráis de verdad nos lo trasladaréis y en lo posible os intentamos ayudar, sin ningún problema, ¿vale? Yo creo que ya. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias primero de todo a Alicia por su magnífica exposición, por colaborar con el colegio, y a todos vosotros gracias por vuestra asistencia y esperamos que este webinar haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes.